Hola, buenas. Vamos a empezar en sintaxis con las funciones oracionales. Y para ello vamos a empezar con la función de sujeto. Bien, ¿qué procedimientos utilizamos para identificar el sujeto? Bueno, pues lo más importante es, visualmente, tenemos que ver que no lleva preposición. ¿De acuerdo? Salvo, hay una excepción, cuando se utiliza la preposición entre, que se dice cuando queremos indicar que la acción ha sido realizada conjuntamente por más de una persona. Por ejemplo, en la frase, entre Luis y su hermano construyeron la caseta del perro. Aquí hay dos sujetos que son Luis y su hermano. Y esa preposición entre es la única que se permite que vaya con un sujeto. Después tenemos otros casos, como en el de hasta mi hermano pequeño sería capaz de hacer eso, en el que hasta no es una preposición, sino que es un adverbio equivalente a incluso. Pero ahora vamos a ver la parte más sencilla, ¿vale? Primero vamos a identificar el sujeto en una oración. Bien, aquí tenemos una, que no está muy bien escrita, que es el mecánico arregló el coche. Bien, pues primero identificamos el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Aquí tenemos arregló. Este es el verbo. Bien. ¿En qué número está? Bien, pues está en singular. Aquí lo podemos ver que está en número singular. Vamos a pasarlo a plural. Arreglaron. Bien. Hemos cambiado, como vemos, de número el verbo. Y probablemente, no con seguridad, vamos a vernos obligados a cambiar de número uno de los dos sintagmas que tenemos en la oración. Tenemos el mecánico y tenemos el coche. Es cierto que podemos cambiar de número el coche por los coches, pero podríamos hacerlo incluso con el verbo en singular, es decir, el mecánico arregló los coches. Pero podemos decir el mecánico arreglaron el coche. No, ¿verdad? Necesitamos cambiar a la fuerza los mecánicos. Es decir, el mecánico cambiarlo de número por los mecánicos. Con lo cual tendríamos la oración así. Los mecánicos. Los mecánicos arreglaron el coche. Bien, como vemos aquí, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué parte de la oración hemos tenido que cambiar de número al cambiar de número el verbo? Bueno, pues fue el mecánico, que tenemos que cambiarlo por los mecánicos. Por lo tanto, los mecánicos es el sujeto, por lo tanto, el mecánico es el sujeto. ¿Qué función tiene el coche? Bueno, es una función que vamos a ver más adelante en otro vídeo. Esto es un ejemplo de cómo haciendo la prueba de concordancia, cambiando el número del verbo, podemos averiguar cuál es el sujeto, porque también tenemos que cambiarlo de número. Si, por ejemplo, ponemos arreglé, vamos a cambiarlo de persona, arreglé. ¿Podemos decir el mecánico arreglé el coche? No, ¿verdad? Esto es una tercera persona, si lo cambiamos por el pronombre él. Y tendríamos que cambiarlo por un pronombre yo. Yo arreglé, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el sujeto concuerda con el verbo en número y en persona. En este caso, en número singular y en tercera persona, en tercera persona, ¿vale? Vamos a ver cuál sería otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es, me duele la pierna.
Bien, aquí tenemos, me duele la pierna. Vamos a cambiar, ¿cuál es el verbo? Primero vamos a identificar el verbo. Vamos a poner otro color. Bien. Aquí, ¿cuál sería el verbo? Pues tenemos duele. Uy, no lo he cambiado de color. Ajá. Duele es el verbo. Bien. Duele es el verbo. Vamos a cambiarlo a plural. Me duelen. La pierna, al cambiar de número el verbo, exige que también se cambie la pierna por las piernas. Este caso es muy interesante porque hay mucha gente que tiene la costumbre de, para averiguar cuál es el sujeto, preguntar ¿a quién? ¿De acuerdo? Porque siempre entendemos que el sujeto es un ser animado. ¿A quién le duele la pierna? Esta pregunta aquí no es válida. El sujeto no es yo, porque la respuesta sería a mí. Lleva una preposición. Recordad que el sujeto no lleva preposición. Aquí las piernas sería el sujeto, porque vemos que si cambiamos de número duele por duelen, es decir, de singular a plural, forzosamente tenemos que cambiar el sintagma nominal la pierna de singular a plural. Por lo tanto, las piernas, aquí sería el sujeto, y por lo tanto la pierna sería el sujeto de esta oración. Me duele la pierna. Si dijésemos me duelen la pierna, sería incorrecto. Vamos a hacer ahora la prueba de concordancia con sustantivos que no admiten plural. Veamos. Me interesa tu futuro. Bien, ¿qué hacemos en un caso como este? Porque tu futuro admite plural, tus futuros no suena bien. Parece ser que no lo admite. Eso nos da la sensación de que no lo admite, ¿no? Efectivamente no lo admite. Así que vamos a hacer un cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí, ¿qué sintagma nominal tenemos? Tenemos tu futuro. ¿De acuerdo? Bien, tu futuro. Pues lo que tenemos que hacer es cambiar tu futuro por un pronombre. En este caso, por el pronombre esto. Me interesa esto. Como veis aquí, interesa es el verbo. Bien, me interesa esto. Vamos a ponerlo en plural. Me interesa. ¿Y esto cómo lo cambiamos al plural? Por estas cosas. Me interesan estas cosas. Así que como vemos, aquí nos hemos visto forzados a cambiar el esto por estas cosas y nos hemos visto forzados al poner el verbo de singular a plural. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aquí esto estaba sustituyendo a tu futuro. Tenemos claro que aquí estas cosas es el sujeto y que esto también es el sujeto. Pues ahora debemos de tener en cuenta que como esto es un pronombre que estaba sustituyendo a tu futuro es el sujeto. ¿De acuerdo? De manera que ya sabéis, si lo que queréis saber es si es sujeto, lo que tenéis que hacer es cambiar de número el verbo. Y en el caso de que el sujeto no admita en plural, cambiadlo por un pronombre demostrativo, como esto. ¿De acuerdo? Y en plural sería estas cosas. Bien, espero que os haya servido para comprender el sujeto.